Bienvenidos a la revisoría NIC 12. En esta clase veremos terminología, método del pasivo basado en la cuenta de resultados, objetivo, definiciones, base fiscal, reconocimiento de pasivos y activos por impuestos corrientes, registro inicial de un activo o pasivo, diferencias temporarias deducibles, pérdidas y créditos fiscales no utilizados, reconocimiento de impuestos corrientes y diferidos, compensación de partidas, gasto por el impuesto sobre las ganancias, información a revelar, know-how de impuestos diferidos, concepto, objetivos, estrategia, impuesto diferido, cuentas por cobrar, impuesto diferido, inventarios, impuesto diferido, revaluación, provisiones. Análisis. Revisoría NIC 12. Terminología. Resumen de la norma internacional de contabilidad número 12, NIC 12, impuestos sobre las ganancias. Método del pasivo basado en la cuenta de resultados. La NIC 12 revisada prohíbe el método del diferimiento y exige la aplicación de otra variante del método del pasivo, conocido como método del pasivo basado en el balance. El método del pasivo que se basa en la cuenta de resultados se centra en las diferencias temporales de ingresos y gastos, mientras que el basado en el balance contempla también las diferentes diferencias temporarias surgidas de los activos y de los pasivos exigibles. Las diferencias temporales en la cuenta de resultados son diferencias entre la ganancia fiscal y el resultado contable, que se originan en un ejercicio y revierten en otro u otros posteriores. Las diferencias temporarias en el balance son las que existen entre la base fiscal de un activo o pasivo y su importe en libros dentro del balance. La base fiscal de un activo o pasivo es de valor atribuido a los mismos para efectos fiscales. Objetivo. Contabilizar el impuesto sobre las ganancias es como tratar las consecuencias actuales y futuras de la recuperación de un activo, liquidación de un pasivo en el futuro del importe en libros de los activos pasivos que se han reconocido en el balance de la empresa. B. Las transacciones y otros sucesos del ejercicio corriente que han sido objeto de reconocimiento en los estados financieros. Esta norma exige que las entidades contabilicen las consecuencias fiscales de las transacciones y otros sucesos de la misma manera que contabilizan esas mismas transacciones o sucesos económicos. Definiciones. Los siguientes términos se usan en la presente norma con el significado que a continuación se especifica. Resultado contable. Es la ganancia neta o la pérdida neta del ejercicio antes de deducir el gasto por el impuesto sobre las ganancias. Ganancia pérdida fiscal es la ganancia pérdida de un ejercicio calculada de acuerdo con las reglas establecidas por la autoridad fiscal sobre la que se calculan los impuestos a pagar o recuperar. Gasto ingreso por el impuesto sobre las ganancias del importe total que por este concepto se incluye al determinar la ganancia o pérdida neta del ejercicio, conteniendo tanto el impuesto corriente como el diferido. Impuesto corriente es la cantidad a pagar, recuperar por el impuesto sobre las ganancias relativa a la ganancia pérdida fiscal del ejercicio. Pasivos por impuestos diferidos son las cantidades de impuestos sobre las ganancias a pagar en ejercicios futuros relacionadas con las diferencias temporarias imponibles. Activos por impuestos diferidos son las cantidades de impuestos sobre las ganancias a recuperar en ejercicios futuros relacionadas con las diferencias temporarias deducibles. B. La compensación de pérdidas obtenidas en ejercicios anteriores que todavía no hayan sido objeto de deducción fiscal. Y C.
la compensación de créditos no utilizados procedentes de ejercicios anteriores. Las diferencias temporarias son las divergencias que existen entre el importe en libros de un activo o un pasivo y el valor que constituye la base fiscal de los mismos. Las diferencias temporarias pueden ser a. Diferencias temporarias imponibles, que son aquellas diferencias temporarias que dan lugar a cantidades imponibles al determinar la ganancia o pérdida fiscal correspondiente a ejercicios futuros, cuando el importe en libros del activo sea recuperado o el del pasivo sea liquidado. O bien, diferencias temporarias deducibles, que son aquellas diferencias temporarias que dan lugar a cantidades que son deducibles al determinar la ganancia o pérdida fiscal correspondiente a ejercicios futuros cuando el importe en libros del activo sea recuperado o el del pasivo sea liquidado. La base fiscal de un activo o pasivo es el importe atribuido para fines fiscales a dicho activo o pasivo. El gasto o ingreso por el impuesto sobre las ganancias comprende tanto la parte relativa al gasto o ingreso por el impuesto corriente como la correspondiente al gasto o ingreso por el impuesto diferido. Base fiscal. La base fiscal de un activo es el importe que será deducible a efectos fiscales de los beneficios económicos que obtenga la empresa en el futuro cuando recupere el importe en libros de dicho activo. Si tales beneficios económicos no tributan, la base fiscal será igual a su importe en libros, contabilidad de activos, inmovilizado de material, cuentas y documentos por cobrar, créditos por cobrar. La base fiscal de un pasivo es igual a su importe en libros menos cualquier importe que eventualmente sea deducible fiscalmente respecto de tal partida en ejercicios futuros. En el caso de ingresos ordinarios que se reciben de forma anticipada, la base fiscal del pasivo correspondiente a su importe en libros, menos cualquier eventual ingreso ordinario que no resulte imponible en ejercicios futuros. Contabilidad de pasivos. Reconocimiento de pasivos y activos por impuestos corrientes. El impuesto corriente correspondiente al ejercicio presente y a los anteriores debe ser reconocido como una obligación de pago en la medida en que no haya sido liquidado. Si la cantidad ya pagada que corresponde al ejercicio presente y a los anteriores excede del importe a pagar por esos ejercicios, el exceso debe ser reconocido como un activo, impuesto a la renta por pagar. El importe a cobrar que corresponda a una pérdida fiscal, si ésta puede ser retrotraída para recuperar las cuotas corrientes satisfechas en ejercicios anteriores, debe ser reconocido como un activo, diferencias temporarias imponibles. Se reconocerá como un pasivo de naturaleza fiscal por causa de cualquier diferencia temporaria imponible a menos que la diferencia haya surgido por a. El reconocimiento inicial de un fondo de comercio, o b. El reconocimiento inicial de un activo pasivo en una transacción que 1. No es una combinación de negocios y además, en el momento en que fue realizada no afectó ni al resultado contable bruto ni a la ganancia pérdida fiscal. Sin embargo, debe ser reconocido un pasivo diferido de carácter fiscal con las precauciones establecidas en el párrafo 39 por diferencias temporarias imponibles asociadas con inversiones en empresas dependientes, sucursales y asociadas o con participaciones en negocios conjuntos, combinaciones de negocios, activos contabilizados por su valor razonable, fondo de comercio. Registro inicial de un activo o pasivo. Las diferencias temporarias también pueden aparecer al registrar por primera vez un activo o un pasivo, por ejemplo, cuando una parte o la totalidad de su valor no son deducibles a efectos fiscales. El método de contabilización de tal diferencia temporaria depende de la naturaleza de las transacciones que hayan producido el registro inicial del activo. Diferencias temporarias deducibles. Se reconocerá un activo por impuestos diferidos por causa de todas las diferencias temporarias deducibles en la medida que resulte probable que la entidad disponga de ganancias fiscales futuras contra las que cargar esas diferencias temporarias deducibles.
salvo que el activo por impuestos diferidos aparezca por causa del reconocimiento inicial de un activo o pasivo de una transacción que a. no sea una combinación de negocios y que b. en el momento de realizarla no haya afectado ni al resultado contable ni a la ganancia pérdida fiscal. No obstante, debe reconocerse un activo por impuestos diferidos de acuerdo con lo establecido en el párrafo 44 para las diferencias temporarias deducibles asociadas con inversiones en empresas dependientes, sucursales y asociadas, así como con participaciones en negocios conjuntos. Detrás del reconocimiento de cualquier pasivo está inherente la expectativa de que la cantidad correspondiente será liquidada en futuros ejercicios, por medio de una salida de recursos que incorporen beneficios económicos. Cuando tales recursos salgan efectivamente de la empresa, una parte o la totalidad de sus importes pueden ser deducibles para la determinación de la ganancia fiscal en ejercicios posteriores al del reconocimiento del pasivo. En esos casos se producirá una diferencia temporaria entre el importe en libros del citado pasivo y su base fiscal. De acuerdo con ello, aparecerá un activo por impuestos diferidos respecto a los impuestos sobre las ganancias que se recuperarán en ejercicios posteriores cuando sea posible la deducción del pasivo para determinar la ganancia fiscal. De forma similar, si el importe en libros de un activo es menor que su base fiscal, la diferencia entre ambos importes dará lugar a un activo por impuestos diferidos respecto a los impuestos sobre las ganancias que se recuperarán en ejercicios posteriores. Pérdidas y créditos fiscales no utilizados. Debe reconocerse un activo por impuestos diferidos siempre que se puedan compensar con ganancias fiscales de ejercicios posteriores pérdidas o créditos fiscales no utilizados hasta el momento, pero solo en la medida en que sea probable la disponibilidad de ganancias fiscales futuras contra los cuales cargar esas pérdidas o créditos fiscales no utilizados. La empresa debe reconocer un pasivo por impuestos diferidos en todos los casos de diferencias temporarias imponibles asociadas con inversiones de dependientes sucursales y asociadas o con participaciones en negocios conjuntos, excepto que se den conjuntamente las dos condiciones siguientes. La dominante o inversora que es capaz de controlar al momento de reversión de la diferencia temporaria. B. Es probable que la diferencia temporaria no revierta en un futuro previsible. Puesto que la dominante tiene poder para establecer la política de dividendos de su dependiente, será capaz también de controlar el momento de la reversión de las diferencias temporarias asociadas con la inversión, entre las que figurarán no solo las diferencias temporarias derivadas de ganancias no distribuidas, sino también las relacionadas con eventuales diferencias de conversión. Además, con frecuencia podría ser muy difícil estimar la cuantía de impuestos a pagar cuando las diferencias temporarias reviertan. Por tanto, cuando la dominante haya estimado que estas ganancias no serán objeto de distribución en un futuro previsible, no procederá a reconocer un pasivo por impuestos diferidos. Las mismas consideraciones se aplican en el caso de las sucursales. Los activos y pasivos no monetarios de una entidad se valorarán en términos de su moneda funcional, véase la NI 21 efectos de las variaciones en los tipos de cambio de la moneda extranjera, si las pérdidas o ganancias fiscales de la entidad y por tanto la base fiscal de sus activos y pasivos no monetarios se calculase en una moneda distinta, las variaciones en el tipo de cambio darán lugar a diferencias temporarias que producirán el reconocimiento de un pasivo o de un activo por impuestos diferidos. En este caso último, en las condiciones establecidas en el párrafo 24, el impuesto diferido resultante se cargará o abonará al resultado del ejercicio. Vease el párrafo 58. La empresa que ha invertido en una asociada no controla esta empresa y normalmente no está en posición de determinar su política de dividendos. Por tanto, en ausencia de un acuerdo que establezca que los dividendos de la asociada no serán distribuidos en un futuro previsible, la empresa inversora procederá a reconocer un pasivo por impuestos diferidos nacido de las diferencias temporales imponibles relacionadas con su inversión en la asociada.
En algunos casos, el inversor puede no ser capaz de determinar la cuantía de los impuestos que tendría que pagar si recuperase el coste de su inversión en una asociada, pero puede determinar que serán iguales o superiores a un mínimo. En tales casos, el pasivo por impuestos diferidos se mide por referencia a ese mínimo. La empresa debe reconocer un activo por impuestos diferidos para todas las diferencias temporarias procedentes de inversiones independientes, sucursales y asociadas o de participaciones en negocios conjuntos, solo en la medida que las diferencias temporarias vayan a revertir en un futuro previsible, y b. se espera disponer de ganancias fiscales contra las cuales cargar las citadas diferencias temporarias. Valoración. Los pasivos activos corrientes de tipo fiscal ya proceden del ejercicio presente o de ejercicios anteriores deben ser valorados por las cantidades que se espere recuperar de la autoridad fiscal, utilizando la normativa y tipos de impositivos que se hayan aprobado o estén a punto de aprobarse en la fecha del balance. Los activos y pasivos del tipo fiscal diferidos a largo plazo deben valorarse según los tipos que vayan a ser de aplicación en los ejercicios en los que se espera realizar los activos o pagar los pasivos, a partir de la normativa y tipos de impositivos que se hayan aprobado o estén a punto de aprobarse en la fecha del balance. La valoración de los activos y pasivos por impuestos diferidos debe reflejar las consecuencias fiscales que se derivarían de la forma en la que la empresa espera a la fecha del balance recuperar el importe en libros de sus activos o liquidar el importe en libros de sus pasivos. Los activos y pasivos por impuestos diferidos no deben ser descontados. El importe en libros de un activo por impuestos diferidos debe someterse a revisión en la fecha de cada balance. La empresa debe reducir el importe del saldo del activo por impuestos diferidos en la medida que estime probable que no dispondrá de suficiente ganancia fiscal en el futuro como para permitir cargar contra la misma la totalidad o una parte de los beneficios que comporta el activo por impuestos diferidos. Esta reducción deberá ser objeto de reversión siempre que la empresa recupere la expectativa de suficiente ganancia fiscal futura como para poder utilizar los saldos dados de baja. Reconocimiento de impuestos corrientes y diferidos. Cuenta de resultados. Los impuestos, tanto si son del ejercicio corriente como si son diferidos, deben ser reconocidos como gasto o ingreso e incluidos en la determinación de la ganancia o pérdida neta del ejercicio, excepto si tales impuestos han surgido de a. una transacción o suceso económico que se ha reconocido en el mismo ejercicio cargando o abonando directamente el patrimonio neto, véanse en los párrafos 61 a 65, o una combinación de negocios, véanse los párrafos 66 a 68, partidas cargadas o abonadas directamente al patrimonio neto. Los impuestos sobre las ganancias, ya sean del ejercicio corriente o diferidos, deben ser cargados o abonados directamente al patrimonio neto, si se relacionan con partidas que se llevan directamente a las cuentas del patrimonio neto, ya sea en el mismo ejercicio o en otro diferente. Compensación de partidas. Una empresa debe compensar los activos por impuestos y los pasivos por impuestos si y solo si la entidad A tiene reconocido legalmente un derecho para compensar frente a la autoridad fiscal los importes reconocidos de esas partidas, B tiene la intención de liquidar las deudas netas que resulten o bien de realizar los activos y liquidar simultáneamente las deudas que ha compensado con ellos. Una empresa debe compensar activos por impuestos diferidos con pasivos por impuestos diferidos si y solo si tiene reconocido legalmente el derecho de compensar frente a la autoridad fiscal los importes reconocidos en esas partidas. B. Los activos por impuestos diferidos y los pasivos por impuestos diferidos se derivan del impuesto sobre las ganancias correspondientes a la misma autoridad fiscal que recaen sobre
1. La misma entidad o sujeto fiscal, o bien 2. Diferentes entidades o sujetos a efectos fiscales que pretenden ya sea liquidar los activos y pasivos fiscales corrientes por su importe neto, ya sea realizar los activos y pagar los pasivos simultáneamente en cada uno de los ejercicios futuros en los que se espera liquidar o recuperar cantidades significativas de actividades o pasivos por los impuestos diferidos. Gasto por el impuesto sobre las ganancias. Gasto. Ingreso por el impuesto sobre las ganancias relativo a las ganancias o pérdidas de las actividades ordinarias. El importe del gasto o ingreso por impuestos relativo a las ganancias o las pérdidas de las actividades ordinarias debe aparecer en el cuerpo principal del estado de resultados. Información a revelar. Los componentes principales del gasto o ingreso por el impuesto sobre las ganancias deben ser revelados por separado en los estados financieros. Los componentes del gasto ingreso por el impuesto sobre las ganancias pueden incluir a. El gasto ingreso corriente y por tanto correspondiente al ejercicio presente por el impuesto. B. Cualquier ajuste de los impuestos corrientes del ejercicio presente o de los anteriores. C. El importe del gasto ingreso por impuestos diferidos relacionado con el nacimiento y reversión de diferencias temporarias. D. El importe del gasto ingreso por impuestos diferidos relacionado con cambios en los tipos fiscales o con la aparición de nuevos impuestos. E. El importe de los beneficios de carácter fiscal procedentes de pérdidas fiscales, créditos fiscales o diferencias temporarias no reconocidas en ejercicios anteriores que se han utilizado para reducir el gasto por impuestos del presente ejercicio. El importe de los beneficios de carácter fiscal procedentes de pérdidas fiscales, créditos fiscales y diferencias temporarias no reconocidos en ejercicios anteriores que se han utilizado para reducir el gasto por impuestos diferidos. G. El impuesto diferido surgido de la baja, la reversión de bajas anteriores de saldos de activos por impuestos diferidos, de acuerdo con lo establecido en el párrafo 56. H. El importe del gasto e ingreso por el impuesto relacionado con los cambios de las políticas contables y los errores que se han incluido en la determinación del resultado del ejercicio, de acuerdo con la NIG 8, políticas contables. Cambios en las estimaciones contables y errores porque no ha podido ser contabilizado de forma retroactiva. Las siguientes informaciones deben ser reveladas por separado dentro de la información financiera de la empresa. A. El importe total de los impuestos corrientes o diferidos relativos a partidas cargadas o abonados directamente a las cuentas del patrimonio neto en el ejercicio. B. Derogado. C. Una explicación de la relación entre el gasto e ingreso por el impuesto y el resultado contable en una de las siguientes formas o en ambas a la vez. 1. Una conciliación numérica entre el gasto e ingreso por el impuesto y el resultado de multiplicar el resultado contable por el tipo o tipos de impositivos aplicables, especificando también la manera de computar los tipos aplicables utilizados, o bien 2. Una conciliación numérica entre el tipo medio efectivo y el tipo impositivo aplicable, especificando también la manera de computar el tipo aplicable utilizado. B. Una explicación de los cambios habidos en el tipo o tipos impositivos aplicables en comparación con los del ejercicio anterior. E. La cuantía y fecha de validez, si la tuvieran, de cualesquier diferencias temporarias, deducibles, pérdidas o créditos fiscales para los cuales no se hayan reconocido activos por impuestos diferidos en el balance. F. La cantidad total de diferencias temporarias relacionadas con inversiones independientes, sucursales y asociadas o con participaciones en negocios conjuntos para los cuales no se han reconocido en el balance pasivos por impuestos diferidos. Véanse el párrafo 39. G. Con respecto
a cada tipo de diferencia temporaria y con respecto a cada tipo de pérdidas o créditos fiscales no utilizados. 1. El importe de los activos y pasivos por impuestos diferidos reconocidos en el balance para cada uno de los ejercicios sobre los que se informa. El importe de los gastos o ingresos por impuestos diferidos reconocidos en la cuenta de resultados, si éste no resulta evidente de los cambios reconocidos en el balance. H. Con respecto a las actividades interrumpidas, el gasto por impuestos relativos a la pérdida o la ganancia derivada de la interrupción definitiva. Y 2. La pérdida o la ganancia por las actividades ordinarias que la explotación e interrupción definitiva ha proporcionado en el ejercicio, junto con los correspondientes importes para cada uno de los ejercicios sobre los que se informa. I. El importe de las consecuencias que en el impuesto sobre las ganancias tengan los dividendos que hayan sido propuestos o declarados a los accionistas antes de que los estados financieros hayan sido formulados, pero no hayan sido reconocidos como pasivos dentro de los estados financieros. La empresa debe revelar el importe del activo por impuestos diferidos, así como la naturaleza de la evidencia que apoye su reconocimiento cuando a. La realización del activo por impuestos diferidos dependa de ganancias futuras por encima de las ganancias surgidas de la reversión de las diferencias temporarias imponibles actuales, y b. La empresa haya experimentado una pérdida, ya sea en el presente ejercicio o en el precedente, en el país con el que se relaciona el activo por impuestos diferidos. Know-how de impuestos diferidos. Concepto, objetivos. Concepto. Know-how es cómo hacer un documento contable mediante el análisis, deducción, pericia y experticia del profesional financiero contable. En este caso vamos a elaborarlo enfocado a la NIC 12, impuestos diferidos. Objetivos. Determinar el cálculo de los impuestos diferidos con bases comparables. Establecer las diferencias temporarias entre la base fiscal y contable. Estrategia. Impuesto diferido de cuentas por cobrar. Establecemos el análisis de bases tanto de las cuentas por cobrar como de su provisión. Cuentas por cobrar la regulamos en base financiera y la otra como base fiscal. Luego la restamos e instituimos las diferencias temporarias. Después nos dirigimos a revisar si tenemos activo por impuesto diferido al inicio del año. Luego obtenemos el activo por impuesto diferido multiplicando esa diferencia temporaria por la tasa del impuesto a la renta. Realizamos el asiento contable del ajuste del impuesto diferido, que es activo por impuesto diferido a ingreso por impuesto diferido, al haber. Al debe, activo por impuesto diferido. Realizamos la conciliación tributaria para determinar el impuesto a la renta corriente. Efectuamos el estado de resultados integrales diferenciando el impuesto corriente y el impuesto diferido. Impuesto diferido, inventarios. Establecemos el análisis de bases tanto de los inventarios como de su provisión por deterioro. La regulamos en base financiera y la otra como base fiscal. Luego la restamos e instituimos las diferencias temporarias. Después nos dirigimos a revisar si tenemos activo por impuesto diferido al inicio del año. Luego obtenemos el activo por impuesto diferido multiplicando esa diferencia temporaria por la tasa del impuesto a la renta. Realizamos el asiento contable del ajuste del impuesto diferido, que es activo por impuesto diferido en el debe, ingreso por impuesto diferido al haber. Realizamos la conciliación tributaria para determinar el impuesto a la renta corriente. Efectuamos el estado de resultados integrales diferenciando el impuesto corriente y el impuesto diferido. Impuesto diferido, revaluación. Establecemos el análisis de bases tanto de los activos fijos y su importe por depreciación acumulada. La regulamos en base financiera y la otra como base fiscal. Luego la restamos e instituimos las diferencias temporarias. Después nos dirigimos a revisar si tenemos pasivo por impuesto diferido al inicio del año. Luego obtenemos el pasivo por impuesto diferido multiplicando esa diferencia temporaria por la tasa del impuesto a la renta.
Realizamos el asiento contable del ajuste del impuesto diferido. ORI por revaluación de propiedad, planta y equipo, pasivo por impuesto diferido al haber. El ORI por revaluación de propiedad, planta y equipo al debe. Realizamos la conciliación tributaria. Para determinar el impuesto a la renta corriente, efectuamos el estado de resultados integrales diferenciando el impuesto corriente y el impuesto diferido. Provisiones. Establecemos el análisis de las bases, tanto de las provisiones de la compañía, la regulamos en base financiera y la otra como base fiscal, luego la restamos e instituimos las diferencias temporarias. Después nos dirigimos a revisar si tenemos activo por impuesto diferido al inicio del año. Luego obtenemos el activo por impuesto diferido multiplicando esa diferencia temporaria por la tasa del impuesto a la renta y realizamos el asiento contable del ajuste del impuesto diferido. Activo por impuesto diferido al debe, ingreso por impuesto diferido al haber. Realizamos la conciliación tributaria para determinar el impuesto a la renta corriente y efectuamos el estado de resultados integrales diferenciando el impuesto corriente y el impuesto diferido. Aquí tenemos un ejemplo de impuesto diferido de las cuentas por cobrar. Como se ve, tenemos la base financiera y la base tributaria. En la base financiera es lo que nosotros tenemos de la contabilidad y la base tributaria es lo que nos permite en la ley. Aquí tenemos, por ejemplo, una diferencia temporaria entre estas dos bases. Como ven, es la suma de las cuentas por cobrar netas de la base financiera menos la base tributaria y tenemos la base temporaria. Como les explicaba, eso multiplicamos por el impuesto a la renta y tenemos el activo por impuesto diferido del año. Si tuviéramos al inicio del año se sumaría, pero como no lo tenemos es un ingreso por impuesto diferido. Hacemos el asiento contable y vamos a la conciliación tributaria, donde tenemos la utilidad del ejercicio. Esta parte de esto da en la clasificación de entre gastos deducibles y no deducibles de la conciliación tributaria. Este es gastos no deducibles, diferencias permanentes. Esto ya da. Esto es lo de impuestos diferidos. Esta parte es de acá. De cuentas por cobrar netas, la diferencia temporaria. Tenemos la base imponible y el impuesto de la renta causado. Registramos el impuesto a la renta corriente. Y vamos con el estado de resultados integrales. Tenemos la utilidad ante el impuesto, el gasto de impuesto corriente, el diferido, que es el ingreso que hay que restarle. Tenemos el total gasto impuesto a la renta. Es la resta.
Y de la utilidad del ejercicio restamos el gasto, total gasto impuesto a la renta, y tenemos la utilidad neta en actividades ordinarias. En inventarios, igualmente tenemos la base financiera y la base tributaria. En la base financiera nosotros tenemos una provisión, en la base tributaria no, y esa es nuestra base temporaria, diferencia temporaria. Multiplicamos por el 22%, tenemos el activo por impuesto diferido contra el ingreso por impuesto diferido. Realizamos la conciliación tributaria. Los 75.000 de acá, la diferencia temporaria, esto viene de los ingresos, los gastos no deducibles de impuesto a la renta permanentes o corrientes. Tenemos la base imponible, tenemos el impuesto causado. Gasto impuesto a la renta corriente, impuesto a la renta por pagar del ejercicio. Y realizamos el estado de resultados integrales. Utilidad antes de impuestos, el gasto de impuesto a la renta corriente, el diferido, tenemos total gasto de impuesto a la renta. Restamos la utilidad antes de impuestos menos el total gasto de impuesto a la renta, y tenemos la utilidad neta en actividades ordinarias. En este caso es el impuesto, es por revaluación, el impuesto diferido por revaluación. Tenemos la base financiera, la base tributaria. En la base financiera tenemos un reavalúo de la maquinaria y tenemos una diferencia temporaria. Multiplicamos por el porcentaje del impuesto a la renta, determinamos el ORI por revaluación de propiedad, planta y equipo contra el pasivo por impuesto diferido. Hacemos la conciliación tributaria. Utilidades antes de impuesto, gastos no deducibles, diferencias permanentes. En este caso no hay gastos no deducibles, recuperación de diferencias temporarias, porque es un pasivo por impuesto diferido, es un ORI de revaluación de propiedad, planta y equipo. Base imponible, impuesto causado. Por el impuesto causado a la base imponible por la tasa de impuesto a la renta. Tenemos el gasto de impuesto a la renta corriente para impuesto a la renta por pagar del ejercicio. Y en el estado de resultados integrales registramos la utilidad antes de ejercicio, el gasto de impuesto a la renta corriente 80.300, la resta entre total gasto de la utilidad antes de impuestos menos total de gasto de impuesto a la renta, otros resultados integrales, ORI por revaluación de propiedad, planta y equipo, y tenemos el total resultado integral. Aquí se registra el ORI como un ingreso. Los asientos contables de revaluación es propiedad, planta y equipo contra ORI por revaluación. Esto es esto. Esto es 100.000 acá de revaluación.
ORI por revaluación de activo fijo, pasivo por impuesto diferido, los 22.000 que ya vimos. Estos son los 22.000. Si tuviéramos un pasivo por impuesto diferido al inicio del año, se sumaría y el ORI por revaluación de activo fijo los 78.000. Estos 78.000 vienen dados de esto menos de esto. 78.000. 78.000. Las provisiones. Esta es una provisión financiera, una provisión por devolución. Es una provisión financiera, no es justificada tributariamente. Sobre eso tenemos que calcular el activo por impuesto diferido, que es la diferencia temporaria por la tasa de impuesto a la renta. Tenemos un activo por impuesto diferido. La utilidad que ya sacamos de los balances, los gastos no deducibles, diferencias permanentes de la conciliación tributaria y los gastos no deducibles recuperables, diferencias temporarias, los 200.000 que vienen de acá arriba. Estos 200.000. Tenemos la base imponible y eso multiplicamos por la tasa de impuesto a la renta. Tenemos gasto de impuesto a la renta corriente, eso 138.600 contra impuesto a la renta por pagar del ejercicio 138.600. Utilidad antes de impuestos, los 400.000. Aquí dividimos el impuesto corriente menos el diferido, que son los 44.000. Total gasto impuesto a la renta, que es la suma de esto. Y restamos la utilidad antes de impuestos menos el total gasto de impuesto a la renta.